Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos resolviendo en el video anterior. Esta vez tenía ahí una pequeña duda de alguien que cómo se logra ver o cómo se interpreta la parte de lo que tiene que ver con las rotaciones. Fíjense bien, eh, poder trazar una estructura deformada o su curva elástica como tal tiende a ser un poco complejo desde el punto de vista inicial. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Más o menos tratar de representar a lo largo de las proyecciones en cada uno de los ejes coordenados esos valores de deformación. Es decir, en este punto de acá, como hemos visto, hemos trazado eh, las deformaciones traslacionales. Con respecto a los ángulos, necesariamente hay que medir cómo está la parte referida al eje local y bueno, aquí no se ve tanto, pero por ejemplo la estructura como tal aquí en este punto, si tuviésemos aquí una forma deformada, valga la redundancia, y tenemos los ejes que estamos viendo X, Y y Z, vemos aquí el giro que genera aquí respecto a esto de aquí es el coseno director de un punto, pero el ángulo como tal tiene que ver directamente con este valor de teta, ya que está siempre referido también al ángulo como tal. Entonces, ¿cómo se debe calcular? O mejor dicho, vamos a calcularlo primero para saber cuánto es el valor que tiene y después de ahí representarlo directamente. Ok, entonces lo que uno puede hacer también es proyectar según los ejes. Si vemos acá, una manera de poder ver esto, vamos a borrar esto, es si proyectamos esta estructura, por ejemplo, vamos a basarnos aquí en el eje, vamos a proyectar, tenemos X y tenemos Y. Entonces, esa estructura inicialmente está acá, porque solo vemos, ¿qué cosa? Vemos nada más cómo está restringido aquí, como si fuera un voladizo. Y se ve aquí esta carga de 10 kilos, de 10 kips. Cuando liberamos y aquel punto de allá, prácticamente lo que sucederá es que esta estructura es probable que por aquí tenga esta deformación. Entonces, prácticamente este punto de acá podría estar un poquito más elevado. Ya, entonces si lo representamos de esta manera, a modo de una escala demasiado grande, entonces veríamos que aquí, que este ángulo que se forma acá, podría ser el teta respecto a z, ¿ya? Porque recordemos que lo que tiene que ver con un giro tiene que ver con un momento. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este momento que es el momento en z, igualmente vamos a tener ese giro que será el teta en z respecto al eje. Entonces, para verlo de esa manera hay que ir proyectando en los ejes particulares de análisis. Ahora, si proyectamos, por ejemplo, z, aquí tenemos z y después aquí tenemos y. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos viendo de esta manera. Entonces, solo miraríamos aquí este eje. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos este valor de 10. Entonces, esta estructura necesariamente se va a formar así. ¿Ya? Y este punto de acá. Entonces, aquí en este valor habría que ver si vamos a tener, si se va a poder interferir, que diga, si se va a poder representar ese valor de ese ángulo, porque tendría que ser algo por ahí. ¿Ya? Entonces, si vemos, aún proyectando en estos ejes, se hace un poco difícil de observar. Entonces, siempre aquí lo mejor es calcular, ver cuánto es ese valor y después ya tratar de trazar esa curva elástica. Recordemos que la curva elástica pues es la manera como estamos proyectando las deformaciones. Ok, entonces borremos. Vamos a borrar aquí. Vamos a continuar. ¿En qué quedamos la vez pasada? Bueno, ya trazamos la estructura ahí. Entonces ya quedó estáticamente determinada. Entonces hay que empezar a considerar. Miren, hay dos maneras de tener en cuenta acá por lo menos el cálculo de estas reacciones. Tienen que ver con qué tipo de energía vamos a considerar para el análisis. Dado que el ejercicio nos brinda datos, por ejemplo, como lo que tiene que ver con la inercia para el cálculo de la energía de flexión, el J, que es la constante torsional, fijémonos bien, cuando es un círculo, la constante torsional es igual
a lo que es el momento polar de inercia. Entonces hay que tener en cuenta eso, que depende del tipo de sección. Después, el área, el módulo de elasticidad y un factor K que se usa para cortante. Entonces vamos a calcular las energías para cada una de las acciones: flexión, cortante, axial y torsión. Entonces, empecemos con la parte de flexión, o mejor dicho, pues antes de poder calcular esas energías, lo que hay que hacer es tener en cuenta todas las acciones dentro de los elementos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a calcular. Por ejemplo, si vemos aquí, ¿cuáles son las reacciones que se nos van a generar en este? Primero, procedemos a calcular esas reacciones. Entonces, hay varias maneras de cómo calcular. Uno es desde el punto de vista vectorial, es decir, hacer sumatoria de fuerzas vectoriales igual 0, o hacer sumatorias de momentos respecto a este punto igual 0, que sería el punto aquí, y esta es la única fuerza que tenemos. Este va a ser nuestro vector R, entonces aquí sería F cruz R igual 0. Entonces esa sería una opción, ¿ya? Pero tratemos de ver un poco más sencillo. Solo tenemos esta carga de 10 kip aquí en esta estructura. Entonces, por equilibrio vamos a requerir, para tratar de mantener todos nuestros cálculos positivos, vamos a tomar este punto más alejado como el origen. Entonces aquí tendremos 6 pies, aquí tenemos 8 pies. Entonces en este punto, que es nuestro empotre, hay que calcular las reacciones. Vamos a tener primero una carga de 10 kip. Entonces la reacción acá va a ser vertical igual a 10 kips. Pero también hay que ver de que en este caso tenemos una distancia aquí de 6 pies, que distancia por brazo nos va a generar ¿qué cosa? Nos va a generar un momento. ¿Y qué tipo de momento se genera ahí? Para que pueda interpretarse el momento que está aquí, si lo ven, desde este punto tiene un giro en este sentido. ¿Ya? Entonces es en ese sentido. Por lo que nuestra reacción tiene que ir en sentido contrario para que lo pueda, ¿qué cosa? Para que pueda equilibrar ese momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar aquí en este punto de reacción? De la siguiente manera. Entonces, tendremos 10 por este. Para acá es que se requiere ese momento. Y ese momento es 60 kip por pie. ¿Ya? 10 por 6, 60. Entonces, kip por pie. Entonces, esta manera pues es muy gráfica, pero hay que indicar hacia dónde va el eje. El eje es negativo, ya en el sentido, no, esa es la acción, pero ya la reacción tiene que ir en el otro sentido, va a ir positiva. Así que vamos a regresar mejor. Entonces va hacia acá. Ese momento tiene este sentido, ¿ya? Entonces este momento de 60, si vemos nuestros ejes, este es el eje X, el eje Y, este es el eje Z. Este momento está en el eje Z y se dirige en la parte positiva, por lo que este momento aquí de reacción, momento Z, es menos 60 kip por pie. ¿Está? Positivo, positivo. Excelente. Entonces, estas son las dos acciones requeridas para poder equilibrar esta carga de 10 kips. No hay otra distancia perpendicular hacia otro punto de la estructura como tal. Entonces, para poder tener en cuenta, por ejemplo, digamos que vamos a calcular primero en este punto las deformaciones translacionales. Y eso significa lo siguiente. Significa que hay que ver cuánto se deforma. La más intuitiva de todas las deformaciones que se pueden dar es la vertical, o sea, la que va en el eje Y. Entonces, queremos saber aquí cuánto sería este delta Y producto de la carga aplicada real en estructura isostática, que esa es la alteración que hacemos utilizando el método de fuerzas. Si tratamos de aquí de representar cómo se va a deformar esta estructura, será algo así. Y esto será un poquito más arriba, ¿ya? Entonces, para calcular este delta Y es necesario utilizar cualquier método.
Por ejemplo, ¿qué método podríamos tener en cuenta? El de carga unitaria, por su facilidad de uso, que se enfoca en la parte de energía. Entonces, para eso lo que hay que hacer es, tenemos aquí nuestra estructura real, hay que evaluar la aplicación acá de una carga unitaria. ¿Ya? Entonces, con esta carga unitaria y relacionando con lo que tiene que ver aquí con la carga de 10 kips, entonces de esa manera podríamos tener en cuenta la siguiente expresión por el momento, considerando solo qué cosa, la energía por flexión. Fijémonos bien, el delta Y va a ser igual al integrar de 0 a L de qué, el momento debido a la carga unitaria más el momento de la carga real entre EI por dx. Entonces, este 0 a L significa de que hay que considerar la energía en cada parte de la estructura que estamos evaluando. ¿Ya? Y esto sería, si vemos aquí, sería el primer, si lo podemos descomponer, sería de 0 a 6, el primer tramo aquí, de 0 a 6, más la integral después, aquí en este punto, de 0 a 8, de 0 a 8, más después podríamos ir, vamos a irnos de acá y después de aquí para acá, más la integral de 0 a 6. Entonces, ¿qué manera tenemos aquí de poder ir evaluando? Miren, lo que nos piden es tener en cuenta las ecuaciones de momento en cada tramo, tanto por la carga unitaria como por la carga real. Entonces, eso significaría que debemos de hacer un corte aquí, luego un corte acá y luego un corte acá. Pero esto de aquí depende pues de cada quien. Fijémonos bien. Si nosotros vamos de este punto a este punto, necesariamente hay una manera de cómo hacer fácil estos análisis y es desmembrando esta estructura en el sentido de elemento, nodo, elemento. ¿Ya? Vamos a tomar, por tanto, para cada barra, vamos a considerar esta es la barra, este es su nodo, esta es la barra, este es su otro nodo y esta es la otra barra. Y estos nodos son infinitesimalmente pequeños. Entonces, de esa manera, cuando ya nosotros, por ejemplo, representamos aquí todas las acciones que van a existir en cada uno de estos nodos con intención de que exista el equilibrio, entonces cuando ya esta barra, ante las cargas que ella va a soportar, está en equilibrio, entonces podríamos considerar su energía directamente encontrando su ecuación de momento para las cargas unitarias evaluadas, que en este caso es aquí aplicada, y el momento de la carga real. ¿Ok? Entonces hay que hacer esos dos cálculos. Primero, cuál es la ecuación de momento y después, cuál es la ecuación del momento, pero de la carga unitaria. Y teniéndolo en cuenta así de esa separación con estos nodos que serán de dimensiones infinitesimas, es decir, que no va a alterar en ese punto el nodo hacia el elemento o el elemento hacia el nodo. Lo que sí se debe cumplir es que tanto la barra como el nodo estén en equilibrio. ¿Ok? Ok, entonces sigámosle. Vamos a ver. Fijémonos algo interesante. Si vemos esta carga de 10 kips, realmente solo va a activar, o podemos ver así excitar, a la primera porción de la barra, o sea, de aquí para acá. Si nosotros hacemos un corte en este punto y lo estamos midiendo, este tramo de acá, vemos que si hacemos ese corte aquí, de esta barra, no tenemos nada aplicado. Entonces, al no tener nada aplicado aquí, todas las acciones son cero. Pero es distinto cuando ya cortamos aquí, que vamos a tener esta barra. Si lo cortamos aquí y lo vemos desde este punto para acá, aquí tenemos las reacciones, que es la reacción de 10 kips y también el momento aplicado. Entonces, nuestro momento aquí de equilibrio tiene que ser en sentido contrario y vamos a tener una carga de 10 kips, ¿ok? Y este momento de 60. Entonces, claro, cortándole un punto en particular, 60 más 10 por x. ¿Ya? Entonces, aquí me estoy adelantando un poco. Lo que quiero decir es que no tendremos aquí la acción de nada, ni en este punto ni en este punto de la carga real. Mientras que para la carga unitaria, vemos que al haberla aplicado acá, tendremos una reacción aquí vertical
de 1 en nuestro empotre, y también vemos que existe acá una distancia perpendicular a esta fuerza que se mide a los 8 pies. Entonces, y que está actuando más o menos, si lo ven, en este punto. Miren, respecto al eje X. Ella actúa respecto al eje X con esta dirección. Entonces, y al actuar respecto a esa dirección, este es el eje que sigue. La reacción tiene que ser en sentido contrario. Entonces, la reacción producto de esta fuerza unitaria de momento va a venir acá. Miren, y ese momento va a valer 8. 8 kg por pie. Que es la distancia, que es 8 pies, esto de acá, por el brazo, que es 1. Entonces, aquí tendríamos un momento a lo largo de X que va positivo, que es igual a 8 kg por pie, y nuestra fuerza aquí siempre vertical, que va en el eje Y, F en Y, es igual a 1. ¿Ok? Entonces, de esa manera, si hacemos un corte acá, sí tendremos la acción de momento producto de esta carga de 1. Si hacemos un corte acá y vemos todo esto aquí, también vamos a tener una acción de un momento producto de esa carga. Y finalmente, si lo cortamos para acá y tenemos esas reacciones, entonces sí vamos a tener momento. ¿Ok? Pero aún así, aunque nosotros tengamos momentos en cada barra producto de esta carga unitaria, en la carga real no tenemos ninguna acción en estas barras. Entonces no es necesario tener en cuenta esto, porque si vemos aquí vamos a tener un momento debido a la carga unitaria, pero aquí el momento debido a la carga real será igual a 0. Lo mismo acá. Entonces solo el primer tramo nos permitirá tener en cuenta m por m entre i por dx. ¿Ya? Entonces vamos a evaluar para esta primera deformación en la estructura primaria ante las cargas reales. Vamos a evaluar su valor de deformación en este punto. Entonces esto de aquí no nos da un aporte de energía. ¿Ok? Pero antes de eso hay que ver de que esto de acá solo es la flexión, y hay que tener en cuenta la parte de la torsión y la parte también de las otras acciones. ¿Y cómo lo vamos a considerar? Ya vamos a ver cómo lo consideramos. Vamos a traer las ecuaciones para esos tramos que tienen que ver con el cortante, con el axial. Y aquí entonces, fíjense bien, vamos a extender esto y lo vamos a hacer solo para la parte de este tramo de acá, porque las demás ya habíamos visto que eso es igual a 0. Entonces sigámoslo acá. Entonces delta y va a ser igual a la integral de 0 a 6 m minúscula por m entre i, esto producto solo de la flexión. Ahora el axial, ¿cómo se mide el axial? N minúscula por n mayúscula entre ea por l. ¿Tendremos axial aquí en este segmento? No, vamos a tener axial. Revisemos también si tenemos la parte de torsión. ¿Vamos a tener torsión en el elemento? Creo que no. Pero ¿cómo se mide la torsión? La torsión se mide como más. Entonces podríamos llamarle aquí torsión T minúscula por T mayúscula entre G por G, entre J por G, por la longitud. Ya, así consideramos la energía debido a la torsión. Esto es el axial. Esto de acá es la torsión. Y también es 0. Entonces, ¿qué nos hace falta para esto de acá? Tener en cuenta la energía por la torsión. Aquí, bueno, la torsión es 0, el axial es 0, el cortante. ¿Cuánto es el cortante ahí? Vamos a ver. Vamos aquí a escribirlo. Un momentito. Solo estoy buscando la ecuación directamente, que es parecida a la parte de la flexión, y será la siguiente que veremos en pantalla. Para la parte del cortante será más la integral de 0 a L. ¿De qué?
de K por B minúscula, que es el cortante debido a la carga unitaria, por B mayúscula entre G por A. Y esto de acá integrado respecto a dx. ¿Por qué tenemos que integrar? Porque puede ser que para algún tipo de carga el cortante sea variable. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esa expresión. A ver, sigamos ya para ir cerrando, porque vamos a ir haciendo videitos de 20 minutos como máximo, para que también no los aturda tanto. Entonces, la consideración de la flexión, el axial, la torsión y el cortante en estos elementos, vemos que no tenemos axial, no hay participación de energía, tampoco de torsión. Entonces esto se resume solamente al delta Y igual de 0 a 6 m por m entre EI por dx más la integral de 0 a L K por B minúscula por B entre G por A. Y también pues, dx aquí, porque hay que evaluar la integral de 0 a L. Y este L ya sería bueno colocarlo en 6. Solo esto, solo tenemos flexión más cortante. Y hay que ver cuál de ellas da mayor participación para la respuesta de la energía. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, encontrar cuál es la ecuación de momentos para la carga unitaria y cuál es la ecuación de momentos para la carga real, igual en cuanto al cortante. Entonces, vamos a traernos esto acá. Tenemos aquí esta barra. Solo vamos a hacer la barra de 0 a 6. Entonces, para los momentos reales, tenemos aquí la barra. Vamos a cortar en un punto a una distancia x. A esto le vamos a llamar x porque nos movemos localmente en el elemento, es decir, a lo largo del elemento. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos nuestro eje x, nuestro eje y y nuestro eje z para ir revisando. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una carga vertical que vale 10. ¿Y cuál era el momento que estaba ahí? El momento de la reacción es un momento positivo en z. Entonces el momento positivo en z es este de acá. Momento en z que era igual a 60. Entonces si cortamos en x, el momento que va a generar flexión es el momento que tenemos ahí representado, que va a ser el momento en z. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos ese momento en z? Si hacemos el corte aquí, el momento positivo que se debe tener en cuenta de entrada es el que va a comprimir la parte superior y va a tensar la parte inferior de ese elemento. ¿Ya? Y ese giro que está ahí es considerado positivo. ¿Ya? Entonces a este le llamaremos M. Entonces, sigamos escribiendo. De 0 x a 6, sumatoria de momentos en el punto de corte, que es este, igual 0, positivo en este sentido. Ya, bueno, claro, en el sentido, pero donde proyectamos el eje. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos este momento que vale 60 de acá, más, vamos a ver aquí, este momento es positivo. El momento de 10 respecto a este, lo que hace es tender girar para el otro caso. Entonces, negativos, menos 10 por x. ¿Qué otra fuerza tenemos? No hay ninguna fuerza aquí concentrada en el elemento ni tampoco distribuida. Entonces, 60 menos 10 por x más el momento igual 0. Entonces, este momento es igual a 10x menos 60. Y ahora, el cortante. Ok, ¿cómo consideramos el cortante? El cortante es aquel que tiene cierta dirección en que hace girar este elemento como si girara en sentido horario. ¿Ya? Entonces, si lo vemos aquí proyectado, es como miráramos este elemento aquí, tenemos esta carga de 10, entonces el cortante positivo va a ser este, donde la acción de la intención de giro va a ser en sentido positivo aquí. Entonces nuestro cortante aquí será este de acá, y este es el cortante que tenemos que evaluar. Entonces, sumatoria de cortantes en el punto de corte igual 0, positivo hacia arriba, tendríamos menos b, que en este caso estamos midiendo en y. Menos b más 10, esto igual a 0. Entonces, nuestro cortante ahí es igual a 10.
Perfecto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahora? Vamos a traer, para este mismo caso, la misma barra, pero ahora considerando la carga unitaria. Ya sabíamos, bueno, estos son nuestros ejes, este es Z, este es Y, este de acá va a ser X. Entonces, la reacción aquí que teníamos era 1, pero el momento de reacción, vamos a traerlo acá para no equivocarnos, tenemos 1 hacia arriba y el momento generado ahí va a ser un momento respecto a X positivo. Momento respecto a X positivo con un valor de 8. Entonces lo mismo, fíjense bien, queremos considerar pero aquí hay algo interesante, fíjense bien. En este primer caso, si vemos aquí la fuerza axial, que vamos a considerar la positiva, y también la torsión, tanto N como T es igual a 0. No tenemos ninguna acción. Entonces, aún así, en esta barra de acá sí tenemos torsión, que lo genera este momento de acá. Entonces, al tener torsión acá y no tener torsión acá, no importa, porque al final, cuando yo multiplique esta torsión por esta torsión, 0 por algo es 0. Entonces no lo tenemos en cuenta. Así que la flexión propiamente aquí de nuestro momento, que es el que estamos buscando acá, que sería este de aquí, momento minúscula, que es un momento respecto a Z, va a estar solamente representado por esta fuerza de 1, ya este de aquí respecto a esta X. Entonces, sumatoria de momentos de la parte de carga unitaria en el punto de corte igual 0, entonces tendríamos mz que es positivo. Esto de aquí es un momento de torsión, actúa en un eje distinto a la parte de Z, y después menos 1 por X. Esto será igual a X, esto es igual a 0. Entonces mz igual a X. Y el cortante, que sería nuestro cortante pequeño, B minúscula, sería sumatoria de cortante igual 0 en punto de corte, tendríamos menos B más 1 igual 0. B minúscula es igual a 1. Excelente. Entonces ya con eso podemos evaluar estas expresiones. ¿Cuánto es el K? El K es 1,20. ¿Cuánto es G? ¿Cuánto es A? Vamos a dejar para otro video la evaluación de esto. Solo lo voy a traer aquí, solo lo voy a expresar. Vamos a expresar la ecuación. Entonces, este delta Y va a ser igual, la integral de 0 a 6. M minúscula, ¿cuánto era? Era X. M mayúscula, aquí lo tienen, miren. Aquí M minúscula es X. M mayúscula es 10x menos 60. 10x menos 60 entre EI en dx más, ahora la integral, igual de 0 a 6 de 1.2, que es el K, por el B minúscula, que habíamos hablado que es 1, por el B mayúscula, que es 10, entre G por A. Esto por dx. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 1, 10, tenemos 1 y 10, y K, que es el valor que se había dado en el ejercicio al inicio. Entonces ahora hay que evaluar esto. Miren, tenemos G y tenemos A. Entonces, ¿cuánto era G? ¿Cuánto era? Ya lo vamos a ver en el próximo ejercicio. Pero aún así, de esta manera ya hemos calculado apenas la deformación vertical en el punto donde queremos calcular la reacción debido a ese mismo eje, es decir, la reacción en Y. Pero apenas estamos considerando el cálculo de esta deformación en la estructura primaria. Así que falta mucho por hacer. Los veo en otro video. Por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amistades, suscríbanse y los espero para otra próxima entrega. Nos vemos. Si tienen dudas o comentarios, por favor, siempre son bienvenidas y ahí lo dejan en la parte, pues, obvio de los comentarios. Nos vemos.